Día 12. Biografía de Mateo Talbot. De bolo a santo. Capítulo 8. Adiós, Matt. El roble maduro se rinde. El caballito Matt ha trabajado concienzudamente durante casi 40 años. Los malos recuerdos se han desvanecido. El buen olor de Cristo, derramado por él, tieso viejito, se ha extendido por su barrio, por todas las iglesias y cofradías, por los sindicatos y por todo Dublín. Mateo Talbot es un hombre confiable, firme como un roble, de criterio seguro como el de un verdadero sabio. No ha pretendido llamar la atención. Su reputación se la ha hecho su vivir escondido y sus relaciones responsables. Pero su organismo físico rinde tributo a la ley de la vida programada por Dios. Hacia el año 1920, la mayoría de los irlandeses apagaban la vela en sus primeros 50. Matt se había regenerado espiritual y físicamente. Su vida, perfectamente ordenada, tenía un magnífico equilibrio dinámico. Su mente, sus pasiones, preocupaciones y sus procesos fisiológicos. Todo su ser funcionaba a maravilla. A sus 67 años principió a percibir la bajada del camino. En los primeros meses de 1923 se sintió bastante mal y tuvo que resolverse a pedirle a un amigo una carta de presentación para un eminente médico del Hospital Mater Misericordiae. El doctor Henry Moore diagnosticó desarreglos cardíacos y renales. Como no disponían todavía de electrocardiógrafo, no se pudo dar un diagnóstico preciso, pero el doctor, que ya había tratado con éxito algunos casos análogos, dio orden de internar a Matt Talbot. Más tarde depuso ante el tribunal eclesiástico que inició la causa de Mateo Talbot. Como paciente se comportaba maravillosamente. Era extraordinariamente religioso, un santo varón. Al principio sospeché que podría tratarse de algún anormal devoto, pero corregí rápidamente mi opinión. Me impresionaba mucho. Era el hombre más tranquilo y suave que haya visto. Me hubiese gustado tenerlo por amigo. De cuántas personas he visto en mi vida, Mateo Talbot me pareció el que mejor podría llamarse un santo varón. Las monjas del hospital lo identificaron como el buen viejito Tac, por su enfermedad, la taquicardia. Una de las hermanas enfermeras se estaba preparando para un examen y le dijo a otra que ya no podía recordar la estructura anatómica del esternón y de la caja torácica. Vaya y examine al pobre Tac, le replicó la otra. Es fácil reconocer su anatomía. Nunca ha visto un paciente con menos carnes sobre los huesos. Obedecía exactamente todas las disposiciones del hospital. Aunque había sido un comulgante diario, no pedía la comunión sino los días en que la traían a otros enfermos. Tampoco discutía de religión con las hermanas ni con nadie, y callaba también sus penitencias, que todos pensaban que se trataba simplemente de un hombre de temperamento suave, de un buen viejito. Cuando se sentía algo mejor, pasaba la mayor parte del día con su amigo en la capilla del hospital. Estuvo 4 semanas hospitalizado durante el verano de 1923 y en el otoño regresó por casi otras 7 semanas. Recibió los últimos sacramentos el 21 de junio de 1923, pero como tuvo muy notable mejoría, le dieron libertad el 17 de julio, con indicación de volver periódicamente por un chequeo, hasta el 17 de agosto, en que pudo regresar al trabajo donde Martins. Poco duró, pues volvieron a fallar los mecanismos de TAC, y el 3 de septiembre
abandonó el aserradero. Fue readmitido en el Hospital Mater el 1 de octubre de 1923. Oigamos el testimonio de la hermana Dolores. Mateo Talbot sufría de afección cardíaca y se le hizo guardar cama enseguida hasta mediados de noviembre. Entonces no llevaba cadenas. Era muy tranquilo y retraído. Tenía muy poco que decir a los demás. Tenía una sonrisa muy dulce y unos modales muy amables. Tomaba sin queja ni comentario cualquier alimento que se le ofreciera. Solo noté que no tomaba mantequilla. Sus hermanas y un amigo, Mr. B, le traían huevos y frutas. Él me los entregaba sin ninguna observación. Yo podía usarlos según quería, pero se los hacía servir con su comida. Se puso otra vez muy mal y le hice recibir los últimos sacramentos. Mandé recado a sus hermanas, diciéndoles que se estaba muriendo y que estaba perfectamente preparado para hacer una santa muerte. Parecía morirse, pues apenas respiraba después de recibir el último sacramento. Ahora pienso que debía estar en profundo recogimiento. Su paz extraordinaria en este momento me llamó poderosamente la atención. Recé por él todas las oraciones para los moribundos. Se recuperó de este ataque y los días después ya pudo bajar las escaleras para que se le tomara un cardiograma. Luego volvió a su cama y al cabo de otros 2 días se le permitió levantarse. El primer día que estuvo fuera de cama desapareció sin poder encontrarlo ni en el hospital ni en los jardines. Pensé que se había salido y había podido tener un ataque en la calle. De pronto fue descubierto rezando en un rincón de la capilla. Como le hiciese ver que nos había causado un gran susto, él replicó con su usual plácida sonrisa. Ya había dado las gracias a las enfermeras y a los doctores, y pensé que estaría muy bien dárselas al gran sanador. Estas palabras me causaron tal impresión que desde entonces digo a todos los pacientes dados de alta que vayan a la capilla a dar gracias a Dios por su recuperación. Se le veía cada noche en la capilla, cuando las hermanas rezaban el oficio. Siempre estaba en un rincón distante, de rodillas y bien recto. Nunca reclamó ningún privilegio. Recibía la Sagrada Comunión cada lunes y si se daba el caso de que algún paciente iba a comulgar en otra mañanita, yo le preguntaba si él quería comulgar también y siempre respondía sí. Era muy parco en palabras. Conociendo ahora la vida de su austeridad que llevaba, es obvio que lo que buscaba era ocultar a todos su vida santa de intimidad con Dios. A mediados de noviembre de 1923 fue dado de alta. El 26 del mismo mes cobró su seguro de enfermedad por medio de su antiguo sindicato de la construcción, por el valor correspondiente a 26 semanas de enfermedad, con un promedio de 15 chelines por semana, $3.75. Desde entonces, la Oficina de Salud Pública le asignó un seguro de invalidez de 7 chelines semanales con 6 peniques, $1.88 semanales. Henos aquí ahora, Amat, pobre de solemnidad, aunque hay hoy todavía bastantes más solemnemente pobres. Algunos amigos consiguieron hacerle aceptar algunas ayudas ocasionales de la conferencia de San Vicente de Paúl. Otro amigo, importante importador de vinos, observando que estaba muy decaído, le insinuó acudir a las hermanitas de los pobres que cuidaban el hogar de ancianos. Talbot le contestó que prefería arreglárselas por sí solo. Además, agregó, soy muy tímido.
Se bastaba con la atención y el cuidado discreto de su vecina hermana. Todo el año 1924 estuvo de pensionista, viviendo retirado como los pobres jubilados. Pero ahora se le presentó un trabajo inesperado. Muchos visitantes venían a verle para demostrarle su simpatía cristiana o para pedirle oraciones. Hay muchos magnetismos y telepatías y comunicaciones vía satélites. También hay comunicaciones cero, ondulatorias, las del Espíritu de Dios, su gracia, generada en la central térmica del Calvario y transmitida por las conexiones inmateriales del cuerpo místico de Cristo. Una joven refiere que habiéndose quedado sin trabajo y necesitándolo apremiantemente, se presentó una tarde al hombre de Dios para pedirle sus oraciones para conseguir un empleo seguro, y se fue inmediatamente. Una semana después regresó radiante de alegría y le contó a Mr. Mulvaney, vecino de Matt, que gracias a las oraciones del hombre de Dios, su petición había sido satisfecha. Desde la ventana del ático podía explayar su vista sobre las murallas de la ciudad, sobre los campos verdeantes de Clonlife, sobre el College de la Santa Cruz, donde un bendito sábado de 1884 se había atado con el lazo liberador de su voto de abstención. Pero Mateo Talbot no era un turista que no supiese cómo matar el tiempo, ni un melancólico añorador de tiempos idos. Por las ventanas de su alma, otras vistas fascinantes se expandían ilímites y le invitaban a dejar atrás la fascinación de la criatura. En la Navidad de este año 1924 ocurrió la providencial metida de pata del billete para recabar regalos de Navidad. En enero de 1925 perdió por muerte repentina a su director espiritual, el reverendo Dr. Hickey, de solo 55 años. Fue para Matt una gran pena la pérdida de este sin par amigo, con el cual únicamente podía aliviar su alma. El reverendo Hickey y el padre Walsh, sacerdote jesuita, eran aparentemente los únicos que conocían al verdadero Matt Talbot, que debajo de su vestido mal ajustado, regalo de su amigo el vinatero, escondía un hombre de oración, de penitencia, con cama y almohada de tabla, ayunos repetidos, vigilias nocturnas, un hombre de perspectivas y preocupaciones trascendentes cuya conversión estaba con lo y los celestes. Por eso había en el alma del amado de Dios algunos niveles y recámaras conocidos exclusivamente del amador celoso divino. Pero el régimen médico estrictamente observado y su poderosa voluntad, los dos reforzados por la gracia sacramental de la extrema unción, lograron recomponer sus piezas desajustadas y en marzo de 1925 Matt regresó al trabajo. Sus compañeros, por común ascenso, le dejaron las tareas más fáciles en los patios del aserradero. Todavía no estaba muy bien, pero poca variación introdujo en su régimen penitente, excepto para los domingos en la mañana, en que para obedecer al Dr. Moore tomaba un ligero desayuno después de las primeras misas, antes de proseguir con la segunda tanda en varias iglesias. En semana prosiguió siempre con sus misas diarias, desde la primera hasta la de las 7:30 a.m., en que dejaba la iglesia para el trabajo. Los devotos más madrugadores de su iglesia lo encontraban hincado en el atril, esperando que el sacristán abriese el templo. Verano e invierno, se le veía en la escalinata con las perneras entreabiertas para que sus huesos añosos tuviesen algo que ofrecer a Jesús
en compensación por los necesitados. Así presentaba su parte alícuota en sus misas adoratorias, laudatorias, expiatorias e impetratorias. Los domingos seguían no la rutina, sino el programa vigoroso de antes, terminando hacia la 1 p.m. Se unían al canto comunitario con su voz muy justa y suave. Algunas veces allegados que iban a visitar a los inquilinos del mismo inmueble en que vivía Talbot quedaban de repente cortados al oír un canto como bajado del cielo y preguntaban: «Oiga usted, ¿qué puede ser esto?». Los inquilinos, sonriendo, contestaban: «No es ningún espíritu, es nuestro amigo Mateo Talbot, que vive arriba en el ático y le gusta de vez en cuando cantar. Lo hace muy bien, no molesta a nadie, y siempre himnos religiosos».